Solo tú, Señor. Solo tú, amado Jesús. Solo tú, mi Señor. Oh, sí, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Vamos a decirlo una vez más. Aunque pase el tiempo, sé tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú nunca pierdes el control, tú siempre estás en control. Oh, Señor, anhelamos escuchar el eco de tu voz. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Mis velas están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Cuando hay incertidumbre, cuando hay duda, cuando hay temor, cuando se presentan situaciones que pueden verse complicadas, cuando de pronto el horizonte no se ve tan claro, ahí es cuando debemos recordar que de lo que vendrá Dios tiene el control, que Él es tu Padre, Él es mi Padre, Él es nuestro Padre, y Él estará velando por nosotros.
Y podemos descansar confiado en su promesa, que aunque pasemos por el fuego no arderemos, que aunque pasemos por el agua no nos ahogaremos, que tal vez haya un poco de sufrimiento, tal vez haya dolor, pero Él está con nosotros en medio del valle del dolor y de la muerte. Él está con nosotros, caminando al lado de nosotros como ese buen pastor. Su vara y su callado nos infunden aliento en esos momentos, y es ahí cuando debemos recordar sus palabras y sus promesas. Esas palabras y esas promesas que nos recuerdan que Él es el Dios Todopoderoso, que Él está en control de toda situación, que Él está por encima de todo lo que pueda haber, y que podemos descansar confiados en su poder y en su autoridad. Él es nuestro Dios. Él es el Dios en el que hemos creído, y si hemos creído en Él, nada ni nadie podrá permanecer en nuestra contra. Él es el Señor. Él es el Señor. Decláralo, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Escucha el eco de su voz, escúchalo. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Mis velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Y tu amor me sostiene, me levanta, me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, me levanta, me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Díselo una vez más, de lo que vendrá. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Buenas noches, amada familia. Una vez más nos encontramos para compartir o sentarnos a la mesa con nuestro Padre Celestial. Estamos seguros que nuestro amado Espíritu Santo está, como dice la palabra, Él nos anhela celosamente. Y Él quiere estar ministrándonos su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida, porque su palabra es la que tiene el poder. Es palabras que no son de aquí, sino vienen del corazón del Padre, vienen del cielo. Y el sueño de nuestro Padre Celestial es precisamente eso, que su palabra corra y sea glorificada. ¿Y cómo puede correr su palabra y ser glorificada? Pues a través de cada uno de nosotros. Entre más conozcamos, entre más sepamos de la palabra de Dios, entre más la vivamos, ella corre. Ella camina con nosotros, ella corre con nosotros y corre de persona a persona. Y por supuesto, el Señor recibe la honra y la gloria. Y muchos, miles, millones somos bendecidos
cualquier cantidad de personas pueden ser salvas a través de esa palabra que corre a través de nosotros. Por eso es tan importante darle ese lugar que le pertenece, esa posición, digámoslo así, ese lugar que le pertenece a la palabra de Dios. Es importante. Entonces seguimos con esta enseñanza sobre el poder de la palabra. Y recuerden eso, yo lo estoy diciendo porque lo estoy sintiendo espiritualmente. Llenemos nuestra vida de la palabra. De hecho, el Señor nos lo muestra de tantas formas. Muchas veces tenemos unas enseñanzas que hemos recopilado, que hemos analizado, que han sido de gran bendición para nuestra vida, pero no hay duda que todo eso va trayendo más y más palabra, porque es verdad. ¿De qué es que nos alimentamos? Eso va trayendo más y más de lo que nos alimentemos. Si nos alimentamos de la palabra de Dios, pues esa palabra va trayendo más palabra. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, sino de palabras fuera de la vida de Dios, del idioma, fuera del idioma de Dios, no hay duda que eso también nos va siguiendo, nos va persiguiendo. Entonces, son detalles, son cosas valiosas, son conceptos claves para la vida diaria, para que no solo nosotros, sino nuestras familias podamos ser efectivos en el propósito al que Dios nos ha llamado, a ser partícipes de esa naturaleza divina y poder llevarle la honra y la gloria a Él. Bueno, quedamos precisamente en eso, que las palabras podrían ser curativas, constructivas, de alabanza, de ternura, de verdad, de amor, pacificadoras. Y les decía, bueno, ¿y qué sienten ustedes con estas palabras? Cuando se dicen estas palabras, ¿qué sentimos? Fortaleza, seguridad, ánimo, esperanza, tantas cosas buenas, ¿verdad? Pero también hay palabras que no tienen esa esencia, que no atraen esa bendición. Y son palabras que hieren, que destruyen, de crítica, duras, mentirosas, de engaño, de traición. Pues esas palabras traen oscuridad, traen pesadez, traen desánimo, enfermedad. Es tan sencillo poder mirar, sí, el poder de la palabra es impresionante. Y lo vamos mirando y buscando y conociendo y entendiendo. Entonces nosotros aprendemos a atesorar lo que vale. Como dice el Señor, examínenlo todo, retengan lo bueno y rechacen lo malo, deséchenlo. Eso es lo que hacemos a través o a medida que el Espíritu Santo nos va transformando, nos va enseñando. Es la forma de poder adquirir el carácter de Cristo. Entonces, acuérdense eso. ¿Qué traen esas palabras? Tanto las que hablan cosas buenas, las que dan ánimo, como las que traen tristeza, dolor, aflicción y todo esto. Entonces, todo eso estuvimos mirándolo. También estuvimos hablando que las palabras son como misiles, son como granadas, ¿cierto? Cuando una persona está enojada, no es capaz de controlar su boca, su lengua. No la quiere controlar, lo que quiere es buscar cómo herir. Si fue ofendida la persona por cualquier circunstancia, lo que quiere es herir. Y en ese momento, no digo que se calma, sino tiene como esa activación tan tremenda de estar diciendo cosas más fuertes y más fuertes y más fuertes para doblegar a quien le afectó, a quien le hizo enojar. Entonces, eso es lo que llamamos que son palabras como misiles, como granadas. Y esto tiene que ser muy impactante para nosotros, es meditar, es analizar, es discernir que cuando se lanzan tienen la sustancia y el poder que causan destrucción. Y que no solo eso, porque eso se vive a diario, se sabe, se conoce, que la onda expansiva puede durar por días, meses, años y aún por generaciones. Esto es asombroso, porque lo podemos ver, lo podemos discernir. Nosotros mismos, cuánto Dios ha tenido que curarnos, que sanarnos, por palabras que fueron lanzadas sobre nosotros, a través de esas personas que más nos aman, porque me gusta enseñarlo en diferentes formas, me gusta mostrarlo,
que las palabras que tocan e impactan el ser, el alma, el corazón, los sentidos, tocan el cuerpo también. Y ¿saben qué? Esas palabras, cuando son dichas por las personas más cercanas, por la familia, llámese padre, llámese esposos, hijos, profesores, líderes y todo esto, esas palabras son personales y tocan todo nuestro ser con un poder extraordinario. Esto es muy importante, esto es muy valioso discernirlo, analizarlo. Y cuando nosotros analizamos, discernimos, a la vez nos estamos exponiendo a que el Espíritu Santo traiga revelación en que debemos ser sanados. Traiga revelación para que fluyan, salgan cosas que podamos decir nosotros. Saben, yo recibí palabras de personas. Pueden ser, como les decía antes, los padres, hermanos, familia, personas cercanas, personas de ese círculo íntimo que tenemos todos los seres humanos. Y poder decir, no quiero estar reteniendo más la sustancia de estas palabras. Quiero ser libre de esas palabras. En su momento miramos una guía sencilla, pero muy efectiva cuando hay sinceridad y cuando hay disposición. Entonces, importante, esas palabras tocan e impactan todo nuestro ser. Por eso es que hay gente que dice, no, no puede ser, hace no sé cuántos años él me dijo, ella me dijo, y eso me ha herido, me ha dolido, yo no lo he podido olvidar, y de cuando en cuando que se aumentan otras cosas, entonces se va sacando la factura, ¿cierto? Entonces, todo eso es, muestre a ver, yo me quiero poner en una posición en línea con Dios, y Dios quiere sanarme, Dios quiere restaurarme, Dios quiere que yo no esté amarrada, atada a palabras con sustancia mala, de muerte. Recuerden ustedes, en un principio hablamos que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca, y conforme la amemos comeremos de sus frutos. Entonces, esto es valioso, que ustedes puedan discernir, que puedan analizar y decir si hay cosas. Alguien me dijo, alguien me afectó. Los niños, aunque ya seamos adultos, pero cuando niños afectados por palabras, por actitudes de personas mayores y todo esto, Dios dice, quiero que ese pasado quede atrás, que ese pasado quede tratado en su lugar, porque quiero que tú te liberes, te sueltes esas cargas y adelante, vamos para adelante porque tengo mucho para ti, dice nuestro amado Dios. Tengo cosas maravillosas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tengo mucho para revelarte, solo quiero que te despojes de todo lo que está en contra de tu bendición, porque quiero que camines con mi bendición y quiero que te levantes, que vayas a niveles más altos. Y yo sé que es la voluntad de Dios para todos sus hijos, aquí no hay excepción de personas. Y si nosotros le obedecemos, vamos descubriendo cómo vamos siendo transformados. Y siempre esa transformación nos va trayendo más y más vida de Dios. Y a más vida de Dios, más claridad, más conciencia para vivir cada día y las diferentes situaciones que se nos presenten. No es que no se van a presentar situaciones difíciles, se presentan. Pero es un hecho que las sabemos manejar de la manera correcta. Ahora, no voy a decir, no, es que somos perfectos. Estamos en este planeta Tierra, estamos en esta humanidad, y mientras que estemos aquí estaremos luchando con muchas cosas, pero vamos aprendiendo a desarrollar ese carácter de Cristo, esa firmeza, esa seguridad, esa confianza, a analizar y discernir y no dejarnos llevar por las emociones y los sentimientos que quizá en el estudio pasado les hacía ver es lo que más ataca y debilita una persona cuando vive por los sentimientos y las emociones, por los deseos. Eso es lo que lo cautiva y lo lleva a una condición lastimosa. Amén. Entonces, recuerden eso. Las palabras una vez pronunciadas existen y con el poder y la sustancia que se enviaron causarán un efecto en la vida de las personas para bien o para mal. Ellas reposan, literal reposan a donde fueron lanzadas, sea un lugar
o sea a personas. Eso es algo que nosotros de pronto, si no es porque lo descubrimos en la palabra de Dios, de pronto pasamos por la vida sin entender eso, sin discernir eso. Por eso es que es tan valioso el poder estar en comunión con Dios para saber cómo estamos caminando. Porque si caminamos con Él, una vez más lo recuerdo, me gusta recordarlo, que por torpes que sean no nos extraviaremos, porque vamos con Él, vamos por sus sendas divinas. Y esto es seguridad, es fortaleza, es confianza, es esperanza. Entonces acuérdense de eso, las palabras una vez pronunciadas existen y con el poder y la sustancia que se enviaron causarán efectos. Ellas reposan, sea para bien o para mal, ellas velarán sobre nosotros. Es desafiante, pero es una verdad. Vamos a mirar un ejemplo. En Génesis 27, del 35 al 37, nos dice algo sobre dos hermanos, Esaú y Jacob. Como algunos de ustedes saben, Esaú era el hermano mayor, Jacob el menor, pero Esaú era muy cómodo, muy tranquilo, muy despectivo del valor de ser el mayor, que ser el mayor era algo muy especial, tenía la primogenitura, eso valía muchísimo, pero él la menospreció. Y como ustedes lo saben, un día que él llegó con hambre, Jacob ya tenía un preparado de lentejas, y llegó con hambre y le dijo, dame de eso, a grandes rasgos. Y él le dijo, te lo vendo, te lo cambio por la primogenitura. Imagínense ustedes, y bueno, fácilmente, torpemente, le dice, ok, lo cambio. Y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es una historia que todos conocemos. Bueno, pasó el tiempo y todo, y entonces Jacob tenía la seguridad, esa primogenitura pasó. Mi hermano con sus palabras me la entregó, renunció, menospreció. Entonces ahora es mía. Miren ustedes el poder de las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya su padre Isaac, ya viejito, ya tenía que bendecir sus hijos porque ya era el momento de partir. Entonces, claro, se busca la bendición. Esa es otra cosa poderosísima también. Es una herencia, como les dije desde un principio. La herencia que nuestro Padre Celestial nos dio a nosotros como seres humanos es asombrosa. El poder de la palabra, esa la tenemos nosotros desde que fuimos creados. Entonces, ¿qué pasa? Jacob se valió de astucia y fue a donde su padre de una manera disfrazada y robó, se puede decir, le hizo que lo bendijera con toda la bendición del primogénito. O sea, Jacob dijo, bueno, ya es el momento de que lo que me vendieron ya sea un hecho. Entonces él hizo su guisado, fue a su padre que ya era ciego y todo, y lo palpó y creyó que era su hijo mayor y le dio la bendición. Cuando pasa esto, al momento, al rato llega Esaú también y le dice, padre, bendíceme. Y entonces el padre dice, pero hijo, ya bendije a otro, él ya recibió la bendición. Entonces ahí es cuando él dice, ¿cómo así? El padre le dice, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, le dice Esaú con dolor, le dice, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Imagínense ustedes, es asombroso, pero es lo real. El padre desata una bendición tan especial por ser el primogénito y Jacob agarra la bendición. Y mira, tan valioso, es algo que nosotros tenemos que discernir. Era tan poderosa que, bueno hijo, lo bendije a él, pero ven, te bendigo a ti. El padre ante esa seriedad, ante algo tan sagrado que era para
este pueblo de Israel, este pueblo que Dios tenía en plan ir formando a través de Abraham y todo esto, dijo, ya no puedo hacer nada, hijo. La bendición que te pertenecía a ti, ya la entregué a otro. Imagínense el poder de la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, lo bendijo, pero ya no con la bendición del primogénito. Así que esa bendición ya no pudo ser revocada, miren ustedes. Ya le pertenecía a Jacob todo el contenido, toda la sustancia de esa bendición. ¿No es grandioso el poder que tenemos en la palabra? Esto es asombroso. Mira, en Josué 6:26 hay también una historia que lo hace a uno pensar. Resulta que Jericó fue la primera ciudad que fue tomada ya para entrar a la tierra prometida. Jericó era una ciudad muy perversa y el Señor había ordenado, acaban con todo, no puede quedar nada de Jericó. Entonces, Josué con todo su ejército obedeció lo que Dios le había dado orden de raer la ciudad literalmente. Y en ese momento, ya cuando todo hubo terminado, la guerra y todo lo que Dios había ordenado, dice en Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Pues mire ustedes, los eruditos dicen que pasaron más o menos 2 siglos, y eso a mí me impacta, porque yo digo, ¿cómo así? En un lugar, mira, ya no en una persona, pero en un lugar reposando una maldición que un siervo de Dios lanzó. Dice uno, bueno, ¿cuánta gente pasó por ahí? ¿Cuántas cosas se dieron? Y ni idea tenían que había algo poderoso ahí reposando en ese lugar. Y como les decía, más o menos dicen que después de 2 siglos se cumplió. Está en Primera de Reyes 16:34. Dice, en su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Esto es tremendo. A mí me apasiona, me impacta. Porque ¿qué? Duró 2 siglos, una sustancia de poder y de autoridad reposando sobre una ciudad. Y cuando empezaron, alguien vino a través de quién sabe cuántas generaciones, imagínense ustedes, 2 siglos, y empiezan a construir y a construir, ¡pa! Esa sustancia que estaba reposando, ¡pa! Encontró, haga cuenta, como un imán, ¡ta! Y se cumple. Mira, yo les digo esto y lo muestro de esta manera porque es que a mí me impacta muchísimo. Entonces es lo que nosotros tenemos que reconocer. Oiga, el poder de la palabra. ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Qué decimos? Dios mío, esto tiene su trascendencia muy fuerte. Entonces no debemos, más bien, no debemos soltar nuestras palabras o botarlas así como hablar y bla, bla, sin la conciencia del poder y del valor que tienen las palabras. Amén. Entonces es importante eso. En el caso de las maldiciones que se pronuncian, solo pueden ser revocadas con palabras de autoridad y poder de bendición de Dios. Es un hecho. Esas palabras que han lanzado como maldición muchas veces sobre una persona, sobre una familia, sobre un negocio, cosas que hacen para dañar, para destruir y todo esto, esas palabras solo con el poder de la autoridad de Dios pueden ser hechas ceniza, pueden ser revocadas, pueden ser quitadas, sea de un lugar o sea de personas. Eso es un hecho y lo dice la palabra del Señor. En Deuteronomio 23:5 nos dice exactamente la palabra. También es la historia de Balaam, un falso profeta que lo
los enemigos del pueblo de Israel que iba de paso y le dicen, ese pueblo es muy poderoso, ese pueblo esto y lo otro, ven y nos maldice ese pueblo. Fíjense que esa gente sí sabía del poder de la palabra, sabía, porque le estaban pagando, digámoslo así, millones a ese falso profeta para que viniera y desde un lugar específico lanzara maldición sobre el pueblo de Israel que venía en el desierto, en el proceso, en su caminar de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces ellos lo sabían. ¿Cómo lo habían entendido? ¿Cómo lo habían aprendido? A través de sus generaciones, de sus ancestros, pero ellos sabían que eso era algo muy delicado, era algo muy poderoso. Entonces nos dice ahí en Primera de Reyes 16:34, Deuteronomio 23:5, dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. ¿Se dan cuenta cuando estamos en comunión con Dios? La gente lanza maldiciones. Y nosotros sabemos, como pueblo de Dios, como siervos de Dios, no hay duda que la gente es irrespetuosa, es grosera, lanzan maldiciones, nos tildan de lo peor. Pero de verdad, se cumple la palabra. Todo lo que lancen de maldición en contra de las personas, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, no hay duda que Dios lo transforma en bendición. Es su divina promesa. Él así lo ordenó. Entonces, dice, no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Dense cuenta lo hermoso que es buscar del Señor, conocerle a través de su bendita palabra y dejarnos tratar, reconocer cuánto la hemos embarrado, reconocer cuánto necesitamos ser transformados, reconocer, podemos tener la edad que tengamos, los títulos que haya, las riquezas que haya, pero reconocer que le hemos fallado, que no hemos vivido conforme a su divina voluntad y nos sometemos a su autoridad, a su poder divino, y su palabra trae sanidad, trae transformación. Nos va trayendo esa bendición preciosa y nos va protegiendo. Él es así, es ese Padre por excelencia. Entonces, es importante, Dios ordena bendiciones específicas sobre su pueblo. Ahora, no hay duda que el pueblo de Israel no era que, un dechado de virtudes. ¿Recuerdan ustedes cuánto? De hecho, dice la palabra que duró 40 años disgustado con la nación, porque hicieron enojar su Santo Espíritu, dice la palabra. Pero sin embargo, como dice también la palabra, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y Él dijo, yo te cuidaré, yo te sustentaré. Y no hay duda que Él permanece en su fidelidad. Él permanece en su bondad hacia nosotros. Si tiene que disciplinarnos, lo hace. Lo dice la palabra que el padre que ama a su hijo lo disciplina, porque si no sería un bastardo. Y amén, si Él nos disciplina, eso nos hace ver, tengo un padre, me ama, porque se preocupa por mí, está pendiente de mí, y si tiene que corregirme, lo hace. ¿No es maravilloso? Es hermoso aún su disciplina cuando estamos en comunión con Él, cuando le vamos conociendo. Su disciplina nos da ánimo, nos da fortaleza. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos, a nuestro parecer, a nuestra gana, como decimos, sino que tenemos un Padre que cuida de nosotros. Eso es maravilloso. El pueblo de Israel, aún con todas las actitudes tan feas que tuvieron a través de esa travesía, y una y otra vez hacían enojar su Santo Espíritu y les daba lo que pedían y todavía seguían rezongando, seguían murmurando, seguían criticando, seguían atacando la santidad de Dios, seguían atacando su liderazgo, a Moisés, a Josué, seguían atacándolos, pero sin embargo la fidelidad de Dios era permanente y Él estaba ahí para protegerlos, porque Él lo prometió, los saco y los voy a llevar a un lugar específico. Y Él prometió, yo digo ahorita, no sé si ya lo he dicho, pero es que me encanta decirlo como testimonio. En este tiempo
que ha estado dándose tan difíciles, muchas cosas que nunca nos imaginamos llegar a vivir estas cosas, y todo esto, hemos sentido más la paternidad de Dios, su fidelidad, su bendición de sustentar integralmente a sus familias. Eso es hermoso, es grandioso, es poder decir, bueno, Señor, ¿qué se está dando en el mundo? Pero nosotros tenemos la bendición del cielo. Nosotros tenemos cielos abiertos. ¿Recuerdan ustedes en la tierra de Gosén? Cuando estaban cayendo las plagas de Egipto, en todas partes de Egipto. Pero había un lugar específico en ese mapa, en ese terreno, que era la tierra de Gosén. Ahí estaban los israelitas. Y ahí no llegaba nada absolutamente de esas plagas. Nada. Ahí estaba perfecto el clima. Saben, nosotros necesitamos aprender a desarrollar fe en estos tiempos, a ser fieles, a ser obedientes al Señor, a meditar cómo veníamos viviendo, cómo veníamos comprometidos con Él, o si puedo bien, si no también, no pasa nada. Y poder decir ahora, mira, has tenido tanta compasión conmigo, con mi familia, que quiero entrar en una comunión más profunda contigo. Quiero aprender a vivir como es tu divina voluntad, no como a mí me parece. Es necesario hacerlo, familia. Todos los que me escuchan, es necesario hacerlo. Porque los días son difíciles, son malos. Pero la certeza es que nosotros estamos bajo una cobertura que va más allá de este planeta Tierra. Y que ahí, en esa confianza, en esa esperanza, podemos seguir adelante, seguir y pasar por las situaciones que sean. Y vuelvo a repetirlo, lo dije la vez pasada, porque este Dios es nuestro Dios y Él nos guiará, Él nos llevará aún más allá de la muerte. Nunca la muerte es el acabarse para nosotros, nunca. Eso es parte de la vida, parte del cambio. Por eso es indispensable que nosotros seamos conscientes de dónde estamos parados, en quién hemos creído. Como lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que Él dará fianza por mí. ¿No es maravilloso, mis amados? Vale la pena servir al Señor, vale la pena entrar, conocer al Señor, dejarnos transformar, dejarnos sanar, dejarnos restaurar y poder aprovechar toda esta herencia maravillosa del poder de su palabra en nuestra vida. Maravilloso. Entonces, miren ustedes, Él convirtió siempre, y así lo hace con nosotros, la maldición en bendición. No importa cuántos se opongan, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, importante también, miremos algo, Números 6:25. Habla específicamente, permítame, voy a buscarlo acá, Números. Números 6:25, específicamente. Me encanta también esa bendita palabra. Por eso es que de pronto a mí se me alargan tanto las enseñanzas, los estudios, porque quiero entrar, quiero conocer, quiero mirar, recordar, asimilar más y más. Dice, hablando de su pueblo infiel, dice el Señor, Jehová habló a Moisés diciendo, el 22, el 6:22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, o sea, a sus sacerdotes, ¿no? Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo palabra, la palabra de poder. Y es una palabra hermosa que usamos para bendecirnos unos a otros constantemente, sea en cumpleaños, sea en un evento especial o no especial, igual podemos decirlo. Así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Miren ustedes, esto es espectacular. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre, esto es poderosísimo, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Extraordinario, maravilloso.
poderoso, grandioso. Es algo que no alcanzamos a entender y quebranta mi corazón de gratitud. Él dice, no fueron palabras que, bueno, el hombre escribió, sino él mismo lo llama y les dice, ustedes van a hacer esto sobre mi pueblo, van a poner estas palabras, van a reposar. Por eso cuando decimos la bendición de Dios reposa sobre ti, tiene un poder tremendo. La cuestión es cómo yo la abrazo, cómo yo la creo. Y muestra todo, un cuidado integral. Cuando dice, te bendiga y te guarde en tu salida y tu entrada, en tu diario caminar, te guarda. Él hace resplandecer su rostro sobre ti. Por favor, esto es asombroso. Esto es asombroso. Y tiene de ti misericordia. Él alza sobre ti su rostro y pone en ti paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que gobierna nuestro corazón, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es esa paz que viene de allá. Esa paz que no es del planeta Tierra, sino es del cielo. ¿No es maravilloso, mis amados? Y pondrán mi nombre. Ese también es el entender esa honra, ese privilegio tan grande de tener el nombre, reposando el nombre de Dios, del gran yo soy, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y esta bendición reposa sobre nosotros. ¿Cuánto la amamos? ¿Cuánto la valoramos? ¿Cuánto discernimos? ¿Cuánto la abrazamos? ¿Cuánto le decimos a Él, te alabo y te adoro? ¿Por qué? Porque tu bendición sacerdotal reposa sobre mí, reposa sobre los míos. Y por eso honro tu santo nombre, por eso levanto altar de gratitud. Es hermoso, es grandioso, mis amados. Números 6, 22 al 27, es completo. Amén. Entonces, importante poder discernir todo esto. Por todo lo que vemos, y como nos dice Proverbios 18, 21, usted y yo tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Nuestras palabras tienen ese poder porque es la herencia de Dios. Amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Me encantan las frases. Y vi una en un libro y la apunté. Dice así esta frase: quienes están inclinados a hacer uso de la lengua sin meditar en lo que dicen, han de cargar con las consecuencias de lo que dicen. Quienes están inclinados a hacer uso de la lengua sin meditar lo que dicen, han de cargar con las consecuencias de lo que dicen. Es un hecho, es un hecho. Por eso que nuestra lengua, nuestras palabras sean suaves, sean misericordiosas, sean bondadosas, porque es que esas palabras, cuando nos damos cuenta, están delante de nosotros y las lanzamos, las dijimos a otras personas, y cuando menos pensamos, son para nosotros, no las vamos a comer nosotros también. Por algo dice el Señor, no digas a otro lo que no quieras que te digan a ti, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y parafraseo esa porción de la palabra: no digas a otro lo que no quieras que te digan a ti. ¿Por qué? Porque las palabras van con su sustancia y su poder, y cuando nos damos cuenta están ahí. Y esas palabras también no las tenemos que comer nosotros. Entonces, que sepamos la riqueza, el valor tan grande y el arma tan poderosa que tenemos en las palabras. Amén. Y saben una cosa también, el enemigo común de nosotros, Satanás, él sabe muy bien que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, somos los que tenemos el poder. El enemigo no, nosotros tenemos el poder.
Y el enemigo lo sabe, que el poder es nuestro y no es de él. Eso también nos debe llevar a analizar cómo comportarnos de manera que ese poder que Dios me ha dado, yo lo sepa administrar de tal manera que lo sepa usar como debe ser. Entonces recuerden eso, el enemigo común de nosotros, que es Satanás, sabe muy bien que el poder es nuestro y no de él. Por eso, recuerden esto, mediten en eso. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, uno de los primeros ataques del enemigo fue pervertir su lenguaje, contaminar su lenguaje, cambiar su lenguaje. ¿Recuerdan ustedes? Era grandioso, hermoso, amor, era paz, era tranquilidad, eran palabras de bendición, de poder lo que vivían ellos. Pero de un momento a otro empezó a haber miedo. ¿Recuerdan ustedes que a Adán le dice, tuve miedo y me escondí? Temí de ti y me escondí. ¿Qué? ¿Miedo? ¿Y por qué está hablando esas cosas? ¿De dónde salió? Eso no estaba escrito en el diccionario de ellos. ¿Qué pasó? Una de las primeras cosas que el enemigo hace es pervertir el lenguaje de las personas. Y saben lo triste que es cómo los padres dentro de su casa tienen un lenguaje obsceno, grosero, irrespetuoso, sucio. Y cómo los niños, aún desde que empiezan a hablar, ellos empiezan también a soltar esas palabras que son las que han escuchado por días, meses y años, cuando empiezan a cumplir sus añitos. Y empiezan ellos también a hablar el mismo vocabulario que han escuchado de sus padres o de sus hermanos mayores, de su familia. ¿Y qué hacen los padres y los hermanos y todo eso? Soltar carcajadas porque el niño o la niña dijo tal grosería, tal vulgaridad, tal irrespeto. Si el niño o la niña se porta mal, maravilloso. Tan pequeñito y ya todo lo que dice, todo lo que sabe. ¿Sabe? Eso es un mensaje que se le está dañando el futuro al niño o a la niña. Se le está dañando el futuro. ¿Por qué? Porque ya dolorosa, tristemente, el niño o la niña está recibiendo una contaminación dentro de sí. Y esa contaminación ya empieza a ir en contra de él o de ella. Eso empieza a dañar la esencia tan hermosa que debe ser de un bebé, de un niño. Todo eso tiene que ser claro para nosotros. Eso sucedió con Adán y Eva. Ya hablaban de rechazo, de crítica, de destrucción, de culpa. Adán fue la mujer que me diste, la mujer que me dio no fue esa maldita serpiente, y una cosa y otra y todo eso, y empiezan a rechazarse, a justificarse. Nada de eso había en el diccionario de ellos. Era de vida y vida en abundancia, pero dolorosamente se dejaron convencer y cayeron en esa oscuridad, e inmediatamente una de las cosas fue dañar el lenguaje. Entonces recuerden esto también, que cuando el enemigo quiere dañarle la vida a una persona, dañarle la vida a una familia, dañar la vida de la iglesia, la vida de los amigos, de los negocios, lo primero que hace es conseguir un chismoso, un murmurador, un criticón, y todo esto con el lenguaje de él, y empezar a soltar todas esas palabras venenosas, palabras de maldición sobre las familias, sobre los negocios, los trabajos, sobre la iglesia. Hay que discernir todo eso, hay que analizar y poder decir qué está pasando aquí. Este lugar que Dios nos dio, sea una empresa, sea primeramente la familia, por supuesto que sí, es llenar con las palabras de Dios. En lugar de poner música que lo que trae, la gente está asustada. ¿Por qué? Porque los niños, inclusive sus bailes, son unos bailes sensuales, y todo esto porque las palabras que botan también es de sensualidad en sus canciones y todo eso, y llenan la casa de toda esa contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Eso es darle lugar al diablo. Entonces, ¿qué esperanza va a haber
para los niños y las niñas. Se están criando en eso, es la última moda. Hay que aprender el bailecito ese, hay que aprender la canción esa. Y por supuesto que esto está marcando el destino de los niños, está marcando el futuro de los niños. Es necesario, mis amados, poder meditar, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Tenemos que poner normas, tenemos que poner orden. Todo eso es parte de la sustancia divina, cuando dentro de la casa hay normas, hay límites. Y que si alguien de afuera está dentro de casa, pues tiene que guardar esas normas también. Y si no, siempre va a estar chocando y contradiciendo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que nosotros tenemos poder en nuestras palabras y no debemos permitir, debemos llamar a cuenta rápido qué es lo que está pasando, qué es lo que se está dando y poder arreglar las cosas cuanto antes. No dejar que nada de esa mala hierba prospere, porque todo eso inunda, contamina, destruye, aniquila. ¿Han visto ustedes cómo cuando una casa se deja quieta, no se habita ni nada de eso, empieza la mala hierba a cubrirla y todo eso, y empieza a filtrarse raíces por donde puedan, en un lugar y en otro? Cuando se dan cuenta, esas raíces quiebran los cimientos, quiebran las paredes y todo esto. Exactamente sucede cuando se permite que las malas conversaciones, como dice la palabra, corrompan las buenas costumbres. Entonces, importante para nosotros que tengamos en cuenta eso. El enemigo usa la lengua que se le deje usar y que tenga algo de él. Eso es un hecho. Es un hecho. Usted no permita que el enemigo trate de acercársele y usar su lengua cuando hay algo que usted quiere decir y quiere soltar, pero es que de una vez amarre su lengua. Yo tengo una costumbre y yo misma lo hago para mí, amarro mi lengua a la cruz de Jesús. No la dejemos suelta porque esa es muy peligrosa, esa toca mantenerle rienda. Entonces, importante. Quiero que miremos también un ejemplo donde el lenguaje confuso impidió edificar. Sin duda este es un ejemplo muy especial porque fue de parte de Dios para impedir la rebelión de la humanidad. ¿Recuerdan Génesis 11, 5 al 7? ¿Hablando de qué? Hablando de la torre de Babel. ¿Recuerdan? Es una historia muy conocida. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Escuchen bien esto, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Recuerdan que ellos habían hablado, como ya se había dado el diluvio y todo eso, entonces eso quedó entre ceja y ceja. Y con el transcurrir del tiempo dijeron ellos, tengamos cuidado, no sea que se vuelva a presentar una situación, lo que vamos a hacer es que vamos a construir una torre que llegue hasta, desafiando, llegue hasta el cielo. Por si acaso se presenta algo, nosotros nos salvamos, ¿no? Una insensatez y una testarudez, digámoslo así. Pero bueno, ellos lo pensaban así, pero aún Dios estaba mirando y conociendo, porque dice la palabra que Él está en su trono santo y que sus ojos pasean la tierra, mirando el corazón de los hijos de los hombres, dice, para dar a cada uno según sus obras. Dios mirando qué estaban hablando, qué estaban pensando, cómo estaban actuando. Y bueno, dice el Señor eso, específicamente, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Miren ustedes, ellos tenían principios correctos, pero fines perversos de rebelión. Todo estaba en contra de Dios. Miren los principios buenos, correctos. Había unidad de mente, todos pensaban lo mismo. Unidad de propósito, todos se propusieron, se determinaron. Unidad del lenguaje. Miren ustedes. Tenían determinación, por lo que el Señor dijo, el pueblo es uno y se han propuesto de acuerdo y tienen determinación. Y todo esto se debió ¿a qué? Al poder de las palabras.
Uno lo pensó y empezó a transmitirlo. ¿Sí sabe? Podemos hacer esto, podemos hacer esto. Cuando se dieron cuenta, ya era miles, quizás millones, ya estaban en ese sentir. Entonces, ¿qué? Dios estaba mirándolos, mira a los astutos. O sea, sí, yo diría al Señor, yo sé que esa inteligencia se la di yo, pero no para el mal, sino para el bien, ¿cierto? Entonces, importante, imaginemos si todo este poder se usa para obedecer la voluntad de Dios. Poder para hacer el bien, para obedecer, para servir, para bendecir, para extender el reino de Dios. Para, como dice el Señor, amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado, servirnos como Dios nos ha servido. Nuestro amado Jesucristo como Señor vino y nos sirvió, nos bendijo, nos hizo, fue el ejemplo de vida para nosotros. Entonces, importante que nosotros seamos conscientes, podemos unirnos para hacer el bien. Muchas veces se habla, vamos a hacer tal cosa. No deja de haber un grupo dentro de la iglesia o dentro de la familia, dentro del trabajo que dice, bueno, hagámoslo, porque no podemos hacerlo y sacamos adelante la empresa, sacamos adelante la iglesia. Pero no deja de haber unos cuantos que empiezan ¿pero por qué? ¿Cómo así? Sí, ¿qué está buscando? ¿Qué está pensando? ¿De qué se está aprovechando? Y de una vez ahí viene un lenguaje perverso, un lenguaje de destrucción. Así que cuando en la familia o en la iglesia cada uno habla su propio lenguaje de confusión, cada uno, acuérdense de eso, diferente a lo que el Señor ha hablado, diferente a la voluntad del Señor, a la unidad que Dios nos llama, nunca se puede construir nada, nunca. Así el liderazgo tenga buenos deseos de, tenemos que salir adelante, tenemos que hacer las cosas. Estamos en un tiempo que nosotros no imaginábamos que tuviéramos que hacer esto y aún transmitir por redes. Es algo muy, pues uno ni se imaginaba, ni estábamos preparados. De pronto los chinos son los que están preparados, los jóvenes que a las redes, usar tanto las redes y todo eso, uno a duras penas ciertas cosas por ahí. Pero bueno, de un momento a otro nos toca así, pero necesitamos otras cosas, no imaginábamos, necesitamos otros instrumentos para poder servir, para poder bendecir, para poder que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos seguir sosteniendo la obra, necesitamos seguir levantando la iglesia del Señor. Ella no para y no parará. Y Dios lo ha ordenado así. Habrá un día en que ya Él dirá, bueno, es el momento, y nos levanta con su santo poder y autoridad y grandeza. Pero hasta que llegue ese día hay que seguir trabajando. Si algunos nos vamos yendo, otros van llegando, otros tienen que coger esa antorcha, esa bandera y seguir adelante, esa estafeta. Hay que hacerlo y tiene que ser así. Entonces, que seamos hallados diciendo, edifiquemos, sí, pongamos lo que necesitemos. ¿Para qué? Para que la obra siga avanzando, la obra siga corriendo a través de los medios que Dios nos dé. La iglesia no debe parar. Entonces, importante, amada familia, tener en cuenta todo eso para decir, yo soy parte del pueblo de Dios aquí en la tierra, soy parte del reino de los cielos aquí en la tierra. Mucho nos enseñó el pastor y nos ha enseñado sobre la importancia que somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Entonces recordemos eso, el lenguaje que nosotros usemos. Y no solo cuando nos reunimos aquí o cuando nos vemos, cuando nos damos el abrazo y saludos y que nos toca esperar cuánto tiempo para un abrazo, cuando pensamos nosotros que teníamos que prohibidos los abrazos y que no podíamos abrazarnos. Imagínense ustedes, ¿cuándo pensamos nosotros que íbamos a pasar por esas? Pero bueno, se ha dado. Pero estamos seguros que con la fe en nuestro Señor, con la intercesión que estamos haciendo y con la autoridad de Dios todavía en este planeta, todo esto va a pasar y podemos seguir adelante. Al menos nosotros, el pueblo de Dios, tenemos ese compromiso y tenemos que seguir adelante. Y tenemos que usar los medios que Dios nos dé, que seamos hallados en esa bendición, sembrando en el reino de los cielos. Mis amados, y por hoy dejamos ahí, terminamos este tiempo. Qué bueno si hacen comentarios como Dios les está hablando, nos está hablando a través de estas palabras que estamos ministrando, a través de las predicaciones. Eso es bueno, es necesario. Una cosa, le doy gracias a Dios por la fidelidad de ustedes para que se unan a las transmisiones de la iglesia.
Somos la iglesia. Donde estemos, pero Dios nos ha puesto en un lugar específico y ahí estamos. Puede haber muchas otras transmisiones por un lado y otro, pero Dios nos ha dado esa responsabilidad con IDELAN. Respaldemos a IDELAN, respaldémoslo. Habrá tiempo para escuchar, y de todas maneras, si nos ponemos a escuchar a un lado, al otro, al fin no se nos queda nada, porque nos llenamos tanto que no podemos discernir la palabra, analizarla. Entonces honremos la obra del Señor también, por favor. Honremos la obra del Señor. Un abrazo, bendiciones sobreabundantes, familia amada. Oramos. Bendito nuestro Padre, te damos a ti la honra y la gloria, te damos nuestra adoración por tanta bondad, por todo lo que nos dices, todo lo que nos enseñas. Yo declaro que esta palabra es espada de dos filos en nuestra vida, en nuestro ser, Señor. Y sí, yo lo quiero para mí, como dice tu palabra, Señor, que esta palabra es espada de dos filos, que parte el alma, Señor, los pensamientos, los tuétanos, las coyunturas, discierne las intenciones del corazón y de los pensamientos. Yo lo quiero para mi vida, Señor, y bendigo a ese pueblo amado, bendigo a esas personas que están escuchando y declaro que esa bendición es sobre sus vidas, que tú los llamas, que tú los traes, Señor, a esa bendición, más y más de ti, menos de ellos, menos de nosotros, Señor, para que podamos ser personas, hombres y mujeres en esa disposición de honrar, de servir y saber que tenemos un propósito con el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es nuestro mensaje, esa es la decisión tuya, ese es el propósito eterno. Por eso es la creación humana, Señor. Fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Entonces gracias, Señor, por envolvernos en el poder de esa palabra, para que sigamos creciendo en ti, Padre. Y gracias por tu cuidado de cada familia, cada situación, que seamos todos guardados en nuestra salida y entrada, como tú nos lo dices aquí. Bendecimos tu pueblo, ponemos, Señor, la grandeza de tu nombre santo en medio de tu pueblo, en medio de las familias, morando, reposando sobre las familias, sobre tu pueblo. Todos estamos bajo la sombra de tus alas, todos estamos bajo autoridad, gobierno y señorío tuyo, Padre. Y gracias por esa provisión integral, porque tú sabes de qué tenemos necesidad cada uno de nosotros, Señor, y todos como familia. Y bendecimos donde haya necesidad de salud, declaramos esa bendición, ese poder de tus llagas preciosas envolviendo las personas, Señor, que han estado pidiendo oración, que sabemos que han estado afectadas, nosotros mismos fortalecidos en salud integral, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Amén. Un abrazo y muchísimas bendiciones, amada familia. Los tenemos en nuestro corazón delante de Dios. Bendiciones.